muchas veces o sea, que ya desde hace un par de años se empieza a implementar todo esto, ¿no? El derecho a ser oído respecto del niño, han sido citados para que sea evaluado por el trabajador social o el psicólogo, y esta situación ha sido muy beneficiosa, no solamente para una causa judicial, sino para la vida actual de la familia. Es verdad, y que ya tenemos alguna serie de precedentes en las sentencias. De hecho, en varias sentencias generales, no por esto de tenencia, alimentos y régimen de visitas, un caso concreto en el Tribunal de Familia número 3 de Morón, ya una de las juezas hacía referencia no a la tenencia, sino al cuidado personal del hijo menor. O sea, estas cuestiones que se empezaron a conocer cuando todavía no estaba aprobado el código, ya judicialmente se empezó a implementar. Hay algunos juzgados que por ahí son más reticentes, con una visión más tradicional, entonces son más reacios de llevar adelante todas estas cuestiones que tienen que ver con los niños. Pero sí es cierto que la mayoría de los tribunales o juzgados, de alguna manera, lo empiezan a implementar, y también yo lo que observo como abogada litigante, que se le da importancia. No lo hacen solamente para cumplir con el pedido de un abogado porque se sienten un poco obligados, sino que realmente quieren escuchar al niño, ver cuál es la situación, y le dan prioridad. Pero en relación a algunas figuras jurídicas que son nuevas, no tenemos antecedentes. Y en relación a lo que nosotros estamos hablando, cuidado personal del hijo menor de edad, derecho de comunicación, aparece el rol o el instituto del progenitor afín. Entonces, en ese sentido, yo particularmente no leí ninguna jurisprudencia ni me enteré que se haya resuelto en cuanto a algún deber para que sea cumplido con o a partir de este progenitor, y que haya algún tipo de sanción en el caso de incumplimiento. Porque es muy nuevo. Otra figura que particularmente me parece muy importante y que tiene que ver con todo esto, cuando hablamos de las guardas, también lo que nos pasaba a los abogados y en los juzgados también, es que la guarda de los niños, por lo general, eran otorgadas a un familiar directo, un abuelo, un tío. Aparece otra figura que es el pariente afín. Es decir, el guardador de un niño o una niña puede ser un vecino o una vecina, porque quizás tenga mucho mayor que ver con el niño, tenga un nexo afectivo, mayor inclusive que los familiares. Un referente afectivo, exactamente. En la convención, o sea, uno puede encontrar un basamento legal para fundamentar, pero estas figuras innovadoras lo son en el Código Civil de fondo. Y puntualmente, porque la idea no es dispersarnos, son las preguntas oportunas que surgen de los colegas en relación a los deberes que tendrá o deberá asumir el progenitor afín si se separa de la pareja. Leí que hubo un fallo en Rosario que le fijaron un régimen de visitas a la pareja de la madre del niño. Entonces, creo que algo Sí, de eso yo ese lo leí hace poquito. derecho de contacto. Así que, bueno, el tema es combinar este derecho de comunicación con el progenitor biológico y con el afín también. Va a ser un combo importante. Claro, ese es el tema. Vamos a ver cómo se empieza a implementar o articular judicialmente en los casos que se vayan presentando en sede judicial, con pedidos destinados a los padres biológicos o los progenitores biológicos y el progenitor afín. En relación a este sentido, tenemos que verlo en la práctica. Coincido con las colegas, así como tiene un deber subsidiario de cumplir con una cuota alimentaria, también tienen un derecho de comunicación. No nos olvidemos que estamos hablando de una ley de fondo, de una ley general que se aplica a todo el país, ¿sí? Y que, como se viene aplicando el Código Civil actual, hay que implementar esa norma general o adecuarla al caso concreto. Lo mismo va a suceder con el Código Civil reformado. En este sentido, no va a haber un cambio. O sea, lo que se va a hacer es, respecto de estas innovaciones que incorpora el nuevo Código Civil, adaptarlo a cada caso concreto. Entonces, cuando hablamos del derecho de comunicación, por ejemplo, o el deber subsidiario de cumplir con una cuota alimentaria, quizás una respuesta puede ser depende.
O sea, está consagrado en la ley, perfecto. Entonces quiere decir que lo podemos considerar y se puede aplicar. Ahora bien, entiendo yo, imagino, supongo, que no es la misma situación que el progenitor que convivió con el niño durante 20 años, porque formó pareja cuando, digamos, la señora tenía, el hijo tenía 1 año y se separa luego de 20 años, que el progenitor afín que convivió solamente 8 meses. Tampoco es la misma situación en cuanto a los deberes y los derechos cuando tenemos un progenitor biológico que es un padre que desaparece, que no cumple con ninguna obligación, o si nos encontramos, a pesar de que en este caso la progenitora tenga una nueva pareja y conviva con ella, pero podemos tener un papá presente que cumpla con sus deberes como padre, con la cuota alimentaria, con el contacto. Cada caso particular va a variar y entiendo que esto va a ser esencial al momento de poder dictaminar acerca de estas cuestiones que estamos conversando en relación al progenitor afín. O sea, planteé un régimen de visitas, la mamá lo rechazó y expuso que no era hija de mi cliente, el padre biológico se presenta, acompaña un ADN, resultó ser el papá, y por un tema de no confundir a la nena que se había criado durante 5 años con mi cliente, no me acordaron ningún régimen de visita de nada. O sea que me parece que esto que estamos hablando, tal vez en pro, de acuerdo a lo que a mí se me presentó, no confundir. No sé cómo va a funcionar con un progenitor afín si no funcionó contra quien hoy todavía sigue siendo el papá en una partida de nacimiento, y para no confundir a la criatura no la puede ver. Pero ¿y qué pasa con los abuelos? Porque se supone que en el caso en que el padre no cumple, primero se le reclama al padre, no cumple, no tenemos de dónde poder hacerlo efectivo. ¿Qué pasa con los abuelos comparado con el progenitor afín? ¿Cómo quedan? O sea, yo lo que entiendo es que va a continuar de la misma manera, así como los padres biológicos, y ese orden se va a sistematizar en los juzgados. Sí, lo vamos a profundizar este tema cuando veamos en realidad los alimentos respecto a los hijos menores de edad del 13 de abril. Pero lo que te anticipo es que van a seguir los abuelos constreñidos, también de manera subsidiaria, pero sí a cumplir la cuota alimentaria respecto de los nietos. En este caso hay una coherencia, por eso se habla de derecho-deber, una cuestión de reciprocidad. Entonces, hasta ahora, lo que me parece importante en realidad es todo lo que estamos debatiendo, y está muy buena la interacción entre todos y las opiniones, porque en realidad de esta manera entiendo que vamos a poder seguir avanzando, ¿no?, entre los abogados que vayamos presentando nuevos reclamos y los integrantes del Poder Judicial. Entonces, en principio, ahora continuamos, escuchamos a otra colega. Quería puntualizar. ¿Qué pasaba con esto de no tener un vacío legal terrible, esto de no tener bien definidos los derechos y obligaciones del padre, como es progenitor afín? Porque muchas veces, como usted dice, se separaron cuando tenía 1 año y está 19 años con este progenitor afín, y hay casos de jurisprudencia en donde muere la abuela biológica del niño y convivía con una persona, y hay casos de jurisprudencia, porque yo he investigado en casos en donde fundamenté esto, en donde se le ha dado un régimen de visita a ese abuelo, que sería un abuelo afín, digamos, porque de hecho ejerció, ¿sí?, ese abuelazgo que el papá biológico ni el abuelo biológico ejerció, ¿sí? Hay casos de jurisprudencia que yo los tengo y los fundamenté, y bueno, obviamente me dijeron que se regía por el código y si no se probaba el vínculo no se podía. ¿Qué va a pasar con esta situación? Porque va a pasar exactamente lo mismo. Los abuelos que a lo mejor cumplen afín, adoptan de niños, los adoptan, y va a haber que fundamentar lo de los derechos del niño, si realmente se pone en práctica el artículo constitucional, ¿sí?, en donde se establece que el niño tiene derecho a esa comunicación y a la afinidad. Con los padrinos pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de casos de jurisprudencia que se le concede a los padrinos, ¿sí? Y
también, como se dice, a un vecino o a una amiga muy íntima de la madre que tiene mejor relación de vínculo que con la hermana biológica, ¿sí? Yo particularmente considero lo siguiente. La figura jurídica del progenitor afín está expresamente regulada en el Código Civil, nuevo o reformado. Entonces, para ir puntualizando en las cuestiones que están, ahora lo buscamos, en las cuestiones que están reguladas y en aquellas que no, y tenemos que esperar a la nueva jurisprudencia. Entonces, la figura del progenitor afín está regulada de manera expresa en el título séptimo, Relaciones de Familia, básicamente, o sea, título sexto, Responsabilidad Parental dentro del libro Relaciones de Familia. Todas estas cuestiones que estamos mencionando las encontramos a partir del artículo 638 en adelante. Lo que expresamente está establecido en relación al progenitor afín es que va a tener derechos y deberes. Respecto de la cuota alimentaria, el deber va a ser subsidiario y se le va a reconocer un derecho de comunicación. Esto expresamente lo dispone el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina, el que, repito, va a entrar en vigencia el 1 de agosto. Lo que nosotros no sabemos cómo se puede implementar en la práctica en los distintos casos que pueden ser presentados judicialmente. Esto es lo que va a variar. Pero, digamos, en cuanto a los derechos y los deberes y al reconocimiento formal de este instituto nuevo, sí lo tenemos consagrado en el Código Civil reformado. Por el otro lado, y para completar un poquito tu comentario, entiendo que frente a algunas lagunas que ya vamos observando que existen en las relaciones de familia, se va a tener en cuenta aquellos tres principios basados en el artículo 639 del Código de Fondo Nuevo, que es el interés superior del niño, la autonomía progresiva de la voluntad y el derecho a ser oído. Entiendo que por toda la importancia que se le da a estos principios, frente a alguna inquietud o incertidumbre judicial, se va a evacuar a partir de estas tres cuestiones. Entonces, continuando con el análisis y puntualizando, vemos que responsabilidad parental, artículo 638 del Código de Fondo reformado, establece el concepto justamente lo que nosotros llamamos patria potestad, que dijimos recién, derechos y obligaciones que tienen los padres, tanto la madre como el padre, respecto de la persona y los bienes de los hijos, hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad o se emancipen. A partir de esta responsabilidad parental, se desprenden tres cuestiones para considerar, que es la actual llamada tenencia, y denominada en el Código Civil nuevo como cuidado personal de hijo menor, el derecho de comunicación en el nuevo Código Civil, que actualmente denominamos régimen de visitas, y el tema de alimentos. Y una cuestión importante de considerar es que cuando hablamos de responsabilidad parental y hablamos de derechos y obligaciones respecto de los niños, niñas y adolescentes, en realidad lo que estamos haciendo hincapié es en cabeza de quién o quiénes están estos derechos. Y la patria potestad o responsabilidad parental es compartida, tanto el padre como la madre, vivan o no vivan con los hijos, por igual son responsables del ejercicio, o mejor dicho, de esta titularidad. El ejercicio, un poco, va a estar limitado por el cuidado personal. Y entonces ustedes me pueden preguntar cuál es la diferencia entre la responsabilidad parental y el cuidado personal del hijo, porque parecería ser lo mismo. No. La responsabilidad parental se refiere a la titularidad de los derechos y obligaciones de los padres. El cuidado personal y el del niño por nacer o de persona se habla en la primera parte del código. O sea, acá no se menciona. No. En la responsabilidad parental nos va a ayudar muchísimo a la implementación o al comprender un poquito más esta parte, el poder leer lo que es la parte general, donde tenemos los conceptos jurídicos de qué es persona, capacidad y demás, porque es muy importante lo que dicen las colegas ahora, no a partir de qué momento se considera persona y demás, inclusive cuando hablamos de la responsabilidad parental.
Pero lo que yo apunto concretamente es lo siguiente. En principio decimos que todo lo que estamos hablando surge de la responsabilidad parental. La titularidad de la responsabilidad parental, la titularidad en cabeza de quien se encuentra es tanto del progenitor como de la progenitora. Ahora, cuando hablamos del cuidado personal del hijo menor de edad, puede modificarse, porque el cuidado personal se refiere a los derechos y deberes en la vida cotidiana del hijo. Y así lo conceptualiza el Código Civil reformado. Entonces, en la vida cotidiana del hijo, quienes van a ejercer esos derechos y obligaciones, o quienes van a tomar las pequeñas decisiones, va a ser justamente o el padre o la madre o ambos, depende de quién o quiénes vayan a ejercer ese cuidado personal. El Código Civil reformado, y les voy dando algunos artículos, así como en el artículo 638, empieza a regular la responsabilidad personal, responsabilidad parental, el cuidado personal del hijo menor lo comienza a regular a partir del artículo 648. Y vuelvo a decir, el concepto de cuidado personal para el nuevo Código Civil se refiere a derechos y deberes que tienen los padres en la vida cotidiana de los hijos. Quien tiene un código, si lo puede corroborar, perfecto. 648. A partir de ahí, artículos 649 y siguientes, va a decir que básicamente hay dos clases de ejercicio de ese cuidado personal. El cuidado personal puede ser unilateral, es decir, lo ejerce solamente uno de los progenitores. Y por lo tanto, el derecho de comunicación del que estamos hablando lo tiene que ejercer, lo debe ejercer y tiene derecho el progenitor no conviviente. Esto sería algo similar a lo que es la tenencia para nosotros. Uno de los padres ejerce la tenencia con quien vive el hijo y el otro ese derecho de comunicación o contacto. Pero estos artículos, a partir del artículo 649, incorpora también una clase que es el cuidado personal ejercido de manera compartido. Y el hecho de que el cuidado personal del hijo menor sea compartido también implica que se puede llevar adelante de dos maneras distintas. Puede ser un cuidado compartido, ejercido de manera alternada, donde el hijo vive unos días con el papá y otros días con la mamá. Esto para graficarlo, el hijo va con la mochila, con su ropa, con sus útiles. En cada caso particular, quizás, tal vez, en algunas situaciones, sea conveniente este cuidado personal compartido en la modalidad alternada. Existe el cuidado personal compartido también, pero ejercido de una manera indistinta. En este caso, lo que dice el Código Civil reformado es que el que sea indistinto, el hijo, el niño, va a tener un domicilio y va a convivir con un progenitor. Lo que es indistinto es el tema de las decisiones que se tomen respecto de la vida cotidiana. Por lo general en estos casos hay un notorio derecho de comunicación y de colaboración. Yo entendí que el alternado es cuando el niño vive algunos días con la mamá y otros días con el papá. En el indistinto sería que tiene un domicilio, por ejemplo, en la casa, el domicilio de la mamá, pero ambos padres toman decisiones con respecto a la vida del niño. ¿Sí? Se supone que la decisión que tomó uno, el otro la comparte, supuestamente. En principio sí. A ver, la realidad, vuelvo a repetir, y las complicaciones que puede existir respecto al cuidado personal, no podemos desconocer que el Código establece que el cuidado personal de un hijo menor de edad lo puede ejercer un solo progenitor, entonces es considerado un cuidado personal unilateral, o puede ser ejercido por ambos progenitores. Si el cuidado personal del hijo menor de edad es ejercido por ambos progenitores, en la práctica puede seguirse dos modalidades diferentes. Puede ser alternada, entonces el hijo vive unos días con la mamá y en esos días las decisiones cotidianas que se van a llevar adelante respecto de su hijo la llevará a cabo la madre, y los días que viva con el papá, de la misma manera lo hará el progenitor. Y por el otro lado existe lo que es el cuidado
personal, compartido, pero ejercido de manera indistinta, donde el niño va a vivir con uno de los progenitores, sí va a tener un solo domicilio. Lo que va a ser compartido en este caso es el hecho de tomar decisiones cotidianas respecto de la vida de estos chicos. Yo digo, bien alternado, ¿no? Estamos hablando de un adolescente que va a un colegio y no sé, se quiere ir de campamento y la madre no quiere, entonces la madre decide cuando vive con ella. Se va con el padre y se va de campamento. O sea, no importa la opinión de la madre porque en este caso la decisión es del progenitor que está de acuerdo. Entonces la criatura en sí hace lo que quiere, la criatura, el adolescente o quien sea. Y eso es la vida cotidiana, un campamento escolar. Un campamento escolar es de la vida cotidiana. Es de la vida cotidiana. Hay cuestiones que son más claras o decisiones que tomamos respecto a nuestros hijos que son más claras, que tienen que ver con la vida cotidiana. Hay otras cuestiones que yo coincido, el tema del campamento, que también puede tener que ver con la vida cotidiana. Pero no nos olvidemos que el otro progenitor no quede exento porque continúa conservando la responsabilidad parental, por lo que tiene que existir, como decía la colega allá atrás, una debida comunicación. Por eso, el progenitor que no toma la decisión tiene el derecho de estar informado, de tener la comunicación, de fiscalizar la decisión del otro progenitor. Son temas que son muy controvertidos. Nosotros como abogados tenemos estas alternativas para plantear judicialmente. El Poder Judicial también va a decidir. Si los padres no se ponen de acuerdo, ahora vamos a ver lo del caso puntual. En los casos generales, en los casos generales, judicialmente, y la mayoría de los tribunales y juzgados tienden a la conciliación. En la mayoría de los casos, y esto es importante, lo que va a hacer prevalecer el juez es lo que se llama el plan de parentalidad. El plan de parentalidad es un equivalente a lo que sería un convenio de familia para nosotros. Cuando hacemos, por ejemplo, un convenio de tenencia y régimen de visitas o tenencia de alimentos y régimen de visitas, bueno, ya no vamos a hablar de convenio de familia en general, sino que vamos a hablar de un plan de parentalidad, que también está regulado expresamente en el Código Civil. ¿Esto qué quiere decir? Que judicial o extrajudicialmente los padres van a tener que acordar por escrito y mediante cláusulas qué tipo de cuidado personal eligen respecto de los niños. Esto es lo que le va a dar prioridad el Poder Judicial, no solo porque muchos de los juzgados lo hagan en este momento y desde hace tiempo, sino porque expresamente lo establece el artículo 655 del Código Civil reformado. Frente a estas cuestiones, cuidado personal de hijo menor de edad, derecho de comunicación, lo óptimo, lo ideal, lo que le interesa al Poder Judicial que se lleve adelante es que se establezca por escrito este plan mediante cláusulas donde se va a establecer concretamente cuestiones que nosotros consideramos cuando llevamos adelante un convenio. En la semana, qué días y horarios va a estar con un progenitor y qué días y horarios va a estar con otro progenitor. Para aquellos eventos festivos que sean importantes para cada familia, poder dejar registrado por escrito, por ejemplo, Nochebuena y Navidad transcurrirá con el progenitor, fin de año y año nuevo con la progenitora, y de la misma manera se va a registrar otros eventos, otras festividades como cumpleaños de los padres, cumpleaños del niño, entre otros. En este plan de parentalidad, y así lo establece el Código Civil reformado, se va a establecer cuestiones vinculadas a las vacaciones y a todas las cuestiones que sean necesarias para cada grupo familiar. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando los progenitores no se ponen de acuerdo con quién va a ejercer el cuidado personal del hijo menor de edad y cómo se va a llevar adelante la vida cotidiana del niño a través de este plan de parentalidad? Lo que también establece en forma expresa el artículo 656 del Código Civil reformado es que va a decidir el juez.
y el juez le va a dar prioridad al cuidado personal de manera compartida e indistinta. La diferencia respecto del Código Civil actual, como yo les decía también hace un rato, es que prevalece a que el progenitor no conviviente pueda tener también un rol más activo, no solamente en los derechos, sino en compartir los deberes. La colega dice, en esta cuestión planteada, que frente al desacuerdo de los progenitores va a tomar la decisión el juez, y el código es muy claro en este sentido, donde dice que el Poder Judicial en el fuero de familia tiene que priorizar el cuidado personal del hijo menor de edad ejercido de manera compartida, pero digamos en la modalidad indistinta. Dice, bueno, el término indistinto es un poco ambiguo en cuanto a la interpretación, pero no se olviden que, como les dije recién, el Código Civil también conceptualiza lo que es indistinto. Y después muchas de las cuestiones vamos a ver el funcionamiento en la práctica. En la vida cotidiana, ya te alcanzo el micrófono, discúlpame. En la vida cotidiana pasan estas cuestiones que van a continuar sucediendo, ojalá que cada vez menos, que para mí tiene que ver con una cuestión fáctica más que con una cuestión jurídica. Entonces, frente a un conflicto determinado, ¿cómo se resuelve? Hasta el momento que podemos plantear la correspondiente acción judicial y que pueda resolver el juez. Quizás pase un tiempo y ya de alguna manera se resolvió. Esto nos pasa ahora y va a seguir pasando inclusive. No, yo lo que quería preguntar, porque no lo leí, lo que quería preguntar era, como dice que también hay que escuchar al niño, ¿a partir de qué edad? O sea, ¿qué conflicto podemos tener? Supongamos que los padres no se pongan de acuerdo, estamos haciendo un convenio. ¿El juez puede llamar al chico? ¿A qué edad? ¿A partir de qué edad? Esa es mi pregunta. Yo lo que comentaba es quizás lo más innovador, uno de los aspectos más innovadores para poder tener en cuenta es el rol protagónico del niño en todos los procesos de familia, no solamente en estas cuestiones cuando hablamos de cuidado personal y demás, sino que en otros temas de familia que se pueden ir suscitando. ¿A partir de qué edad? Siempre. Yo repito por ahí algunas cuestiones que me parece importante y que la podés encontrar en el artículo 639 del nuevo Código Civil reformado, nuevo Código Civil o el Código Civil reformado, donde no se establece una edad específicamente. Se puede escuchar siempre y la valoración que le va a dar la persona, ¿no? La persona que esté que sea la encargada de escucharlo, ya sea porque integra el equipo de profesionales del juzgado, el juez o el consejero de familia, va a tener en cuenta al momento de hacer el informe, por supuesto, la edad cronológica, pero también la madurez, el estado emocional, una serie de factores. Pero no hay una edad mínima, no es a partir de los 8 años o 10 años, siempre, pero es importante. Es más, voy a acotar un elemento para considerar. También expresamente lo que establece el Código Civil reformado es que al momento de poder realizar este plan de parentalidad, se puede realizar extrajudicialmente y presentarlo para que sea homologado, es el equivalente a un convenio, ¿sí? O se puede llevar adelante en alguna audiencia en sede judicial, pero hace hincapié el Código Civil que tanto para la confección del plan de parentalidad como para la modificación del mismo es importante la participación de los niños. Y esto tiene mucho que ver con lo que quizás algunos de nosotros hacemos y con lo que hacen habitualmente algunos juzgados, que es escuchar al niño. En algunos casos, yo particularmente, con autorización de los padres, por supuesto, me interesa saber la opinión de los chicos. Y me pasó algunas cosas, o me pasaron algunas cosas bastante notorias, que no solamente me sorprendieron como abogada, sino también que han sorprendido a los padres. O sea, concretamente, en un régimen de visitas, el papá por separado tenía entendido una cosa, y la mamá por separado tenía entendido otra. Entonces, como la intención era no llegar a un juicio directamente, sino poder confeccionar un convenio con la tenencia
y el régimen de visitas, porque el tema de los alimentos ya estaba resuelto, la idea es hacer una reunión en la oficina, que es lo que propuse. Y particularmente en este caso, que ya eran clientes de hace bastante tiempo y que tenía un poquito más de confianza, pregunté a ambos progenitores por separado si no tenían inconvenientes de que pudiera hablar con la hija. En esa oportunidad la nena estaba por cumplir 11 años, Ludmila. Los padres me dijeron que mejor que le escuche, cada uno con su fundamento. Doctora, cítela, va a ver que Ludmila va a decir lo que yo le estoy diciendo en este momento, que no quiere pasar las vacaciones con el papá. Y el papá, por su lado, telefónicamente, me decía, yo estoy totalmente de acuerdo si la madre no tiene problemas, porque yo tampoco quiero tener inconvenientes, ya bastante los que tengo en este momento. Pero le escuchamos. Ludmila, con casi 11 años, parecía más o menos una nena inclusive mucho más madura para la edad que tenía y manifestar las cosas mucho más claras. Y es impresionante. Entonces resolvió la situación. El tema de las vacaciones, que era un aspecto, digamos, muy controvertido, porque según la mamá, Ludmila no quería ir de vacaciones con el papá y según el papá, no quería estar con la madre y bueno, se suscitaba una serie de cuestiones. Ludmila dijo, yo quiero estar de vacaciones tanto con mi mamá como con mi papá. Y propuso lo siguiente. Mi mamá trabaja en negro, media jornada, mucho no puede elegir, pero mi papá, que ya tiene más antigüedad en el trabajo, en estos términos que me sorprendió profundamente, sí puede pedir las vacaciones para el día que él quiera. Entonces, podría ser en febrero. Y como mi mamá y mi papá tienen familiares en Catamarca y están en localidades o pueblos cercanos, se organizó. Ella hablando conmigo a solas y los papás esperando, digamos, en una sala de estar anterior al despacho. Sugería, y yo quedé absolutamente impresionada y me pareció maravillosa la actitud y la participación, ¿por qué no hacer este cambio de progenitor, por llamarlo de alguna manera, en Catamarca? El papá, que tenía movilidad, la llevaba no sé a cuántos kilómetros queda un pueblo de otro. Entonces yo me quedé absolutamente sorprendida, me pareció maravilloso si era real. Cuando le digo, Ludmila, ¿me esperas un ratito acá en la sala? Hice pasar los progenitores, le pregunto. Le digo, bueno, hablé con Ludmila respecto de las vacaciones. Le digo, pregunto, ¿ambos tienen familiares en Catamarca? Sí. Cuando planteé la situación, y que obviamente le hice ingresar a Ludmila, los padres también se sorprendieron. De hecho, las vacaciones del año pasado y las anteriores se llevan adelante de esta manera. Y ahí, en este ejemplo, como en otros ejemplos, que no son muchos, porque tampoco les voy a decir que permanentemente estoy escuchando a los chicos, porque a veces los papás tampoco quieren, no lo ve bien. Pero de esta manera, escuchando a Ludmila, Ludmila hizo reflexionar a los padres respecto de cuestiones propias, ¿no? Y en relación a ella, en la comunicación entre ambos, pero la realidad es que se pudo hacer este convenio sobre el régimen de visitas y que por lo que tengo entendido está funcionando bastante bien. Por esto es un ejemplo bastante particular, ¿no? Pero que nos puede hacer reflexionar respecto de la importancia de esto que estamos hablando, ¿no? La importancia de que los chicos sean oídos y la importancia de que los chicos puedan participar en la confección y en la modificación del plan de parentalidad, que es lo que reemplazaría, como les decía antes, a un convenio de familia, a un convenio de tenencia y régimen de visitas, y que lo encontramos regulado en este Código Civil nuevo, en el artículo 655 y siguientes. Pregunta de la colega es si, la repito por si no lo escuchan allá atrás, es si los chicos tienen que firmar ese plan de parentalidad. En principio todavía no se implementó. En algunas instituciones que no son judiciales, como el servicio local, y en algún juzgado que estoy tomando conocimiento, los chicos firman el acta cuando participan de alguna audiencia. La realidad, y esto quiero separar un poquito de lo que dice el Código Civil. El Código Civil reformado sí habla del plan de parentalidad, sí habla que el niño tiene que estar presente al confeccionarlo y al modificarlo. Sí hace referencia a una serie de cláusulas, esto lo encontramos, como les decía recién, en el artículo 655, ítem A, B, C y siguientes. Nada expresa respecto de si el niño tiene o no que firmar este convenio.
Lo que yo puedo ver en la práctica, en algunos juzgados o tribunales, cuando los niños son oídos, muchas veces por profesional del equipo técnico, noto que no firman el acta, sino que lo que hace el profesional es el correspondiente informe que va a glosar el expediente y que a partir de ahí lo van a derivar al Ministerio Pupilar. Hay una pregunta interesante que formula una colega. El plan de parentalidad, entiendo que los distintos ítems a considerar que establece el Código Civil reformado no es taxativo. Entiendo que de acuerdo a las necesidades de los niños y de los progenitores se pueden incorporar aquellas cuestiones que a uno les parece válida que estén registradas. No hay ningún convenio, no hay ningún inconveniente, digo, pero por el otro lado, este plan de parentalidad no es eterno. O sea, se puede modificar total o parcialmente. Vuelvo a repetir, sería ideal que esté presente siempre el niño y que pueda opinar al respecto. El plan de parentalidad se puede llevar adelante de manera extrajudicial o judicial. Se puede confeccionar de manera extrajudicial y presentarlo para que sea homologado. Y va a tener los mismos efectos que un convenio de familia actual. Es decir, si nosotros confeccionamos actualmente un convenio y no lo presentamos para la homologación, mientras que funcione, no hay ningún inconveniente. Cuando existe algún problema o alguna de las partes incumple, lo presentamos judicialmente para que sea homologado y solicitamos su ejecución. De la misma manera operaría, entiendo, el plan de parentalidad. Estamos familiarizándonos entonces con una serie de denominaciones jurídicas. A partir del 1 de agosto, no es que haya un antes y un después, pero jurídicamente ya no vamos a hablar más de patria potestad, sí de responsabilidad parental. No vamos a hablar más de tenencia, sí de cuidado personal de hijo menor. No vamos a hablar más de régimen de visitas, sí de derecho de comunicación. No vamos a hacer referencia a los convenios de familia. Vamos a hablar del plan de parentalidad. Y de esta manera, si continúan participando, que me encantaría, de las próximas charlas o disertaciones de Derecho de Familia, vamos a ver que existen otras figuras como el abogado del niño, además del progenitor y pariente afín. Existe otro tipo de adopción. Nosotros, por lo general, hablamos de adopción simple y adopción plena, pero se incorpora la adopción integrativa. Vamos a encontrar una regulación bastante particular respecto de las uniones convivenciales. Vamos a ver que se han modificado algunas cuestiones en relación al régimen patrimonial del matrimonio. Y así sucesivamente, les puedo decir que de la totalidad de la reforma, estimativamente, no es un porcentaje muy alto, estimativamente un 40% de las modificaciones totales o parciales se han efectuado en aquellas cuestiones vinculadas al derecho de familia. Claro, si el niño, como te pasó a vos, lo citaste y acordaron con el niño, ¿cómo lo encabezamos? ¿Cómo encabezamos? Porque es tal y tal por derecho propio, con el patrocinio de... ¿Y el niño en qué? En un apartado cítese, podría ser, pero si estamos pidiendo una homologación... Claro, pero si estamos pidiendo una homologación, por eso yo pensaba citarlo, por ejemplo. Que el niño tenga derecho a ser oído y que por el otro lado el derecho de comunicación se entienda como un derecho recíproco, es decir, no solamente como un derecho que puede ejercer el progenitor, que si se incumple con este derecho existen sanciones, no solamente en el fuero civil, sino en el fuero penal, sino también es entendido como un derecho que tiene el hijo de tener un contacto con el padre. Lo que es importante considerar a partir de esto es que el niño no es parte. Entiendo que el plan de parentalidad tiene que ser confeccionado y suscripto por los progenitores. Lo que sí que en alguna cláusula, en algún lugar de ese plan, tiene que quedar expresamente establecido que el niño participó en la confección o modificación del plan. Puede ser que si ese plan de parentalidad, para contestar la pregunta de la colega, se confecciona de manera extrajudicial, al momento de presentarlo judicialmente podemos solicitar que sea citado el niño para ser oído. Esa es una alternativa y después hay sugerencias que puede surgir
a partir de esta charla, o que uno las puede pensar e implementarlas a partir del 1 de agosto. ¿Qué pasa con este padre que tiene más afinidad con el niño, el cual va a ejercer la tenencia? En el caso de niños discapacitados, tengo un caso personal en donde se me ha consultado que hace 1 año y medio el padre no tiene vida porque trabaja de lunes a viernes y la madre lleva a la niña, por una cuestión de afinidad, a su casa, a la casa nueva. Y sábado y domingo tiene que tenerla sí o sí el padre. Al ser discapacitada tiene una relación en donde llora y extraña enormemente a la madre. En los fines de semana largos no hay posibilidad de poder conciliar que la madre venga o que la llame, cierra celular y cierra. Entonces, mi pregunta puntual es la siguiente. Yo planteo ahora, en este momento, con la ley vieja, ¿sí?, y se establecerá un régimen provisorio hasta que tengamos porque el hombre hace 1 año y medio no tiene vida, pero la mujer sí, tiene toda una vida armada en donde de lunes a viernes tengo yo, que fue unilateralmente puesto así, y que sábado y domingo y fines de semana largo la tenés vos sí o sí. Cerrando celular, siendo que es una discapacitada y tiene este problema de extrañar mucho a la mamá. Si yo planteara en este momento con el código viejo esta situación, ¿qué pasa? Se quedará como en stand-by con un régimen provisorio que dará una consejera en este momento hasta el 1 de agosto, en donde se pueda plantear esto. La situación que plantea la colega, ¿no?, donde hay un hijo discapacitado con todo lo que implica y los cuidados especiales, nos pasa muchas veces a nosotros, no solamente cuando tenemos clientes con hijos discapacitados, sino en general. Mucho tiene que ver la responsabilidad que asume un padre o una madre. Y lamentablemente, si bien la justicia tiene muchas potestades, facultades y puede lograr muchas cosas, lo que yo no noté todavía, y que es imposible por más que se lo proponga, es cambiar a las personas. Nadie cambia, lamentablemente. Entonces, en principio, hay cuestiones que se pueden resolver porque están establecidas en el Código Civil actual, que es lo que entiendo que se va a aplicar hasta el 31 de julio, en el caso que vos planteás. En principio sí, porque acá tenemos un código. ¿Cuál es la situación de nuestro código nuevo? Es un Código Civil y Comercial de la República Argentina que está aprobada por ley 26.994. No es un proyecto de ley, es una ley, pero todavía no entró en vigencia, porque expresamente establece esta ley que el código reformado va a comenzar a regir a partir del 1 de agosto. Mientras tanto, nos tenemos que basar en el Código Civil y Comercial vigente, porque todavía no se aplicó. Nosotros lo que estamos haciendo, o tratamos de lograr a partir de la interacción y de generar estos espacios para las charlas, es ir intercambiando, conociendo estas disposiciones que realmente son muy nuevas y que, como hoy dijo la doctora Ginkoff, y yo lo he repetido en muchas oportunidades, recién vamos a saber cómo funcionan en la práctica luego de varios años de que se implemente este nuevo código. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias por haber venido.